Mi trabajo era sujetar la sonda de ultrasonido en el abdomen de la mujer durante el aborto. Y yo recuerdo que lo vi con horror. Cuando el aborto empezó, vi cómo ese bebé intentó huir del instrumento de aborto. Ese bebé estaba luchando y esforzándose por vivir. Me acuerdo de entrar en la clínica y salir sabiendo que yo había muerto. Recibes vida y después se te quita la vida. Hay un verdadero atraco. En muchos países en el mundo se está presentando un gran debate. ¿Es un derecho o no el aborto? Y se está incluyendo dentro de los derechos sexuales y reproductivos. El aborto no puede ser un derecho por varias razones. La primera, habría que decir que acá tenemos dos opciones básicas con respecto a qué es un derecho. O un derecho es lo que las normas digan, o un derecho es otra cosa. Durante mucho tiempo se creyó que los derechos eran lo que las normas dijeran. Si los derechos fueran lo que las normas dicen, entonces, por ejemplo, lo que hizo el régimen nazi fue, jurídicamente hablando, apropiado, correcto. Los nazis podían decidir si los ciudadanos alemanes judíos tenían o no derechos. Bastaba que así lo dijeran las normas. Hoy, el ordenamiento jurídico internacional y la mayoría, si no todas, las constituciones políticas y los regímenes jurídicos de los países reconocen que los derechos son propios de las personas, que las personas tienen derechos por ser personas, que las normas no les dan los derechos, sino que reconocen sus derechos. Y el aborto no solamente no está reconocido como un derecho, sino que hasta hace muy poco tiempo, en la mayoría del mundo, en la mayoría de Latinoamérica, por ejemplo, el aborto era un delito siempre en todos los casos. Y aquí hay dos opciones. O el aborto es un delito siempre, y en eso están de acuerdo todos, o el aborto es un delito en algunos casos, y aquí no hay ningún acuerdo. Hasta hace muy poco todo el mundo está de acuerdo. Hoy, unos países dicen que no lo es hasta la semana X, otros dicen que no lo es hasta la semana Y, unos dicen que no lo es en 3 casos, otros como Colombia que no lo es en 8 casos, y aquí arbitrariamente decidimos cuándo lo es y cuándo no lo es. ¿Y qué significa establecer cuándo el aborto no es un delito? ¿Cuándo el aborto es un derecho? Significa decir que el hombre tiene la facultad de decidir quién puede morir y quién puede vivir. Y eso claramente no puede ser un derecho. No existe en ninguna declaración de derechos universales, no existe en ningún tratado internacional de derechos humanos, no existe en ninguna constitución, no existe en la mayoría de los países, al menos en su legislación, un derecho al aborto. No existe. Y en el mundo entero se quiere imponer este derecho sin pasar por las leyes, sin pasar por órganos democráticos, sin pasar por la representación popular, sin pasar por el consentimiento de las naciones. Se quiere imponer un derecho. Y cuando se pone un derecho, repito, no está imponiendo solamente o no se está dándole a alguien una facultad, se le está poniendo correlativamente a otro una obligación. Decir que el aborto es un derecho es decir que el aborto, en al menos en algunos casos, es obligatorio, que alguien está obligado a matar. No se puede obligar a matar por un imperativo ético, por un imperativo moral, por un imperativo jurídico, y es que el derecho, la ciencia jurídica, la moral, la organización social, la política, están todas diseñadas y existen para el bien. ¿Para el bien de quién? De la humanidad, de los individuos, de la humanidad y de cada uno de los seres humanos. Y obligar a matar es obligar a ir en contra de ese principio, de ese fin, y eso deslegitima y desnaturaliza todo el ordenamiento jurídico y social. En mi condición de docente, de profesora universitaria, me he pronunciado en diversas oportunidades en relación con el tema.
Considero que desde un punto de vista de protección de derechos fundamentales, desde el ámbito del derecho constitucional, la vida debe protegerse desde el momento de la concepción, y hay otro tipo de medidas que de una u otra forma pueden también adoptarse para tratar de evitar la destrucción de un ser humano, como lo es el aborto. El aborto no es nada distinto que la eliminación de un ser humano en el vientre materno, con independencia de las consideraciones o de las opiniones, o con independencia del querer o del decir. Cuando estamos hablando de aborto, estamos hablando de la destrucción de un ser humano. El positivismo jurídico y la falsa idea de la libertad del relativismo moral llevan así a una escalada de abusos de los derechos de quienes no pueden defenderse. El concepto de libertad y de derecho subjetivo que se ha desarrollado en la época posmoderna implica un dominio o un control, un poder del sujeto respecto a los otros. Esto le lleva incluso a ignorar las más elementales realidades, como incluso el derecho a la vida de los que le rodean. Esto está muy claro en los casos de los embriones, por ejemplo, y está también muy claro en los casos de la interrupción voluntaria del embarazo, y también aparece, desde mi punto de vista, claro en el caso de la eutanasia. Se ha insistido mucho en que la definición del aborto como libertad, en última instancia, es una idea bastante poco femenina de lo que es la libertad, porque en el fondo no está muy claro que eso sea una libertad de la mujer, ¿no? Sino que muchas veces es una libertad para el hombre. En las conversaciones más groseras entre hombres, si queda una novia embarazada, pues no parece que sea la libertad de la novia lo que le preocupa al novio en ese punto, ¿no? Sino es otra cosa. Esta mentalidad es alimentada por poderosos medios de comunicación. El problema es que hay una concepción confusa y distorsionada de lo que significa la libertad. Por ejemplo, en el caso del aborto, el decir mi cuerpo es mío, y aceptar y asumir como parte del cuerpo de la mujer el feto o el embrión, es algo que ya ni siquiera se debate, ni siquiera se cuestiona, sino que de antemano se considera como una posición políticamente correcta, asumible, civilizada, racional. Aunque la ley civil traicione la justicia y deje de amparar la vida no nacida, la ley de la Iglesia la protegerá siempre. Antes de acceder a la cátedra de Pedro, el cardenal Ratzinger denunció el aborto como pecado que clama venganza delante de Dios, y resumió así la postura de la Iglesia. Gran misericordia para los hombres caídos en el pecado y arrepentidos, y también para aquellos que han participado de algún modo en un aborto y se arrepienten sinceramente. Pero para seguir siendo luz del mundo y sal de la tierra, la Iglesia no puede llamar bien al mal y mal al bien, sino que debe condenar el aborto por lo que es: la eliminación querida de un ser humano inocente e indefenso. Un ser que lleva en sí la imagen del Dios santo y vivo. Yo soy abogado de la Universidad del Rosario, he sido presidente y magistrado de la Corte Constitucional durante 8 años, presidente y miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, he sido profesor de varias universidades y he escrito varios libros de derecho. Y yo creo que el aborto se relaciona con el derecho a la vida, que es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de todos los países y en tratados internacionales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Como yo soy demócrata y creo en el Estado Social de Derecho, defiendo el derecho a la vida a partir de la concepción, y creo que es la mejor manera de respetar la dignidad de todos los seres humanos. No puede existir el derecho a quitarle la vida a alguien, no puede existir el derecho a robar por las razones que sean, no puede existir el derecho a la corrupción, no puede existir el derecho a drogarte, no puede existir el derecho a hacerle daño a alguien. Por lo tanto, el derecho al aborto, a quitarle la vida a un niño por nacer, tampoco puede existir ni existe, y creo que
para el futuro tampoco existirá. La primera víctima del aborto es un niño y hay que defender los derechos del que está por nacer, porque si un país permite que se destroce la vida de alguien que no se puede defender, ¿cómo después va a decir que defiende los derechos humanos de los que ya estamos vivos? Es como una incoherencia, es como una burla a los derechos de las personas. Claro, el aborto es un delito en Colombia, se mantiene su tipificación. No solamente el aborto que conocemos tradicionalmente por el hecho de interrumpir la vida del que se está formando, sino también es un delito que es castigado severamente cuando se desarrolla en medio del conflicto armado. Es decir, los abortos que practican los grupos armados organizados al margen de la ley son sancionados con mayor fuerza por la legislación penal colombiana, porque es un delito que atenta contra el derecho internacional humanitario, entonces tiene una mayor sanción. Incluso también se sancionan las lesiones personales que son seguidas de aborto. La intención de la persona no es causar el aborto, pero sí lesiona a la mamá gestante y como consecuencia de esos golpes le provoca el aborto. También tiene una sanción muy fuerte. El aborto es un atentado contra la vida humana, contra la dignidad de un ser que está en el vientre de su madre. Y por supuesto es un atentado contra la familia, contra la institución más sagrada que tiene una sociedad. Por lo tanto, somos defensores de la vida, somos pro vida. Por formación, desde mi hogar, por ética desde mi carrera como psicóloga, por convicción como dirigente política, yo soy pro vida, con o sin votos. No tengo preferencia y no hay nada que hacer. Yo estoy aquí para legislar por la vida, no en contra de ella. Me han insultado, en el Congreso me han tirado tomates, pero obviamente que no ha faltado mi respuesta contundente y firme frente a este tema, porque tampoco me dejo. Yo tengo clara mi causa y la voy a defender hasta el final, esté en la política o no esté.